Como todas las semanas en este espacio estamos hablando con los directores de cine nacional y vamos a hablar con John Dickinson, director de Un día en Constitución, que se estrena en breve en el Arte Cinema. Este jueves se estrena. ¿Cómo andás, John? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por venir hasta acá. Bueno, contame, es un documental. Sí, es un documental con características, yo diría un poco especiales, porque digamos que para realzar lo documental hemos ido a ciertos recursos que quizás son más propios de lo que se consideraría la ficción. Ajá. Está un poco entre las dos cosas, en varios niveles. Y eso es porque yo hace un tiempo mandé un proyecto a Doc TV, creo que se llamaba, un concurso del Inca, y en realidad era para hacer un documental sobre Constitución que siempre me ha fascinado. Yo pasaba por ahí de chico, siempre me impresionaban las construcciones, la época del vapor y todo eso, porque yo ya tengo mis añitos. Y cuando volví a la Argentina, ahora en el 2004, vivo a cuadra y media, entonces ando mucho por el barrio, ando mucho por la estación, como miles y miles de personas más, y se me fue dando la idea de hacer algo, ¿no es cierto?, en la estación. De hecho, el documental ya tenía la estructura de esta película, porque es un día en Constitución y la propuesta es muy simple. La estructura de la película está dada por el día, por el transcurrir del día a todo nivel, y el personaje de la película es la estación, ¿no es cierto? Pero, bueno, nunca supe qué pasó con ese proyecto que mandé al Inca, nunca nadie me dijo nada, pero me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿viste? Como pasaba por la estación, la miraba, decía, bueno, ¿y cómo habría sido? ¿Viste? Claro. Ese tipo de cosas. Y entonces, pensándolo bien, me di cuenta que así como lo había formulado no iba a andar muy bien, porque hay una energía en Constitución que no es muy retratable por un documental. Es demasiado cambiante, todo es como un flujo permanente de cosas. Claro. Y no te digo que sería imposible, pero yo la verdad que no entendía bien cómo hacerlo. Y un día, bueno, se me prendió, ¿no?, la lamparita, es decir, el espectador dirá, porque dije, no, lo que hace falta son algunas pequeñas historias de gente que tiene que ver con la estación, que vive en la estación, lincheras, vendedores de loterías, todo lo que te puedas imaginar, de todo. Del mundo de la zona roja, de todo eso que pulula en Constitución, pero digamos que tiene cierta permanencia en la estación, porque eso va a contrastar con eso otro que se está moviendo incesantemente. Nosotros, ¿no es cierto?, todo lo que entra en la mañana, todo lo que sale en la tarde, etc. Entonces entró una especie de observación y guionización para contar unas historias mínimas, como diría Sorín, de cosas que son prácticamente cosas que ves al pasar, por la estación, pasás por un pasillo, ves una vendedora que medio te gusta, entonces al otro día cuando volvés ves otro aspecto, ves otro detalle, ves por ahí un tipo que está con ella, y como tenías esa fantasía, claro, por ahí eso no te gusta tanto, y entonces cada uno empieza a construirse como pequeñas cosas que en realidad son casi oníricas, porque no se sabe si eso es real o no, pero tiene mucho que ver con la relación del que pasa por ahí con eso. Entonces la película está construida a través de esos fragmentos. Entonces en realidad es bastante complejo, porque hay una maquinaria de como 15, 20, 30 mini historias o fragmentos de historias que se ponen a andar antes de la salida del sol y que empiezan a funcionar durante el día y que se van también cruzando con las otras historias. Entonces se arma una especie de álgebra que la verdad que fue bastante difícil de trabajar, porque hay muchos elementos que se tienen que llevar correlativamente, como por ejemplo el paso de la luz. Claro. Que es muy importante en la película. Trabajamos viste, con elementos buenos, con una Red One, es decir, trabajamos a nivel ya de 35 milímetros, con una óptica muy buena, con un director de fotografía del cine clásico argentino, que siempre quería que eso fuese como esas películas que él hace siempre. Te hablo de José María Hermo, y entonces sin embargo no podía ser ahí porque todo se nos iba escapando. Además la situación muchas veces era muy apremiante, claro, habían manifestaciones, tiros, muertes,
de pronto el set, entre comillas, que no era nuestro, se veía rodeado por 400 gendarmes y nosotros seguíamos en el medio con la cámara, o pasaban patotas de gente que nosotros decíamos, uy, estos tipos se van a llevar la cámara en cualquier momento. Porque ustedes filmaron entre octubre y noviembre del 2010. En noviembre y diciembre filmamos. ¿Qué es lo que pasó? Tantas cosas pasan en este país que me olvidé. Estaba lo de Ferreira, lo de Ferreira, lo de la tercerización. Claro. Estaba por eso los gendarmes que me decían. Todo eso que salió a la luz, que a la vez expone, ¿no es cierto?, todo un sistema de cosas o de medias cosas que a la larga son muy argentinas, que son muy nuestras. Y entonces toda esa combinación de cosas, ese arco, digamos, del día, de esas pequeñísimas historias que son historias en las cuales de alguna manera no pasa nada. Es una película en la cual no hay diálogo. La película no pasa a través del diálogo, es como si fuera una película de Jacques Tati, que es uno de mis grandes héroes, y en que, como en el cine mudo, todo se entiende a través de lo que se ve. Entonces, como decía Bresson, está el juego de miradas, pero más allá de eso está como si fuera una película muda en que el diálogo está, pero es como parte del sonido general, que a veces captas una palabra, como pasa en ese tipo de ambiente, pero todo está enmarcado dentro de un sonido tridimensional, Dolby, espectacular, ¿no es cierto?, una especie de ola de sonido, como decían los Beatles, y todo eso también combinado con la música de Pablo Gignoli, de la Fernández Fierro, que es muy buen compositor, y en que entonces él va tejiendo su música con ese ambiente sonoro, en que los ambientes se convierten en música y la música en los ambientes. Entonces, en realidad es una especie de realidad operática la que tenemos, en la cual no se sabe si es ficción o es documental, pero en que el documental vive por lo otro. Entonces ese es el terreno en el cual nos sitiamos, y a mí me interesó mucho porque, digamos, como profesional, digamos, de la dirección, me interesa mucho el fenómeno de los géneros, qué es un género y por qué un género es tan fuerte. Y de hecho nosotros encontramos que ciertos tipos de material, ¿no es cierto?, cuando nosotros tomábamos un poquito más de control en algún decorado, para decirlo a la usanza nuestra, porque no había tanta gente, o porque estábamos tranquilos, o, ¿me entendés?, un andén, una plataforma, o qué sé yo, automáticamente uno empezaba a hacer recorte de largometraje. Entonces empezaban los planos generales, los planos medios, los inserts, las cosas, y cuando íbamos a la mesa de montaje nos dábamos cuenta que eso no andaba, que eso no era parte de lo que estábamos haciendo. Entonces vos veías que hay como barreras invisibles que nos agarraban por todos lados y que nos fue llevando por el cauce de lo que es la película. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué elegiste Constitución para hacerlo? Bueno, mira, por un lado porque estoy harto de ir a lugares para filmar que están muy lejos de mi casa. No me gusta viajar por todos lados para horas imposibles, ¿viste? Como nos obligan las películas normales. Entonces me pareció muy bueno definir una película que está a 1,5 cuadras de mi casa. Qué bueno. Sí, para mí fue muy bueno. Y eso por un lado. Por otro lado, como te digo, yo pasaba por Constitución de chico, es un lugar que me interesó mucho. Es un lugar que se refiere, ¿no es cierto?, horizontalmente a nuestra realidad, pero también verticalmente en el tiempo, porque se refiere a la ciudad aristocrática, ¿no es cierto?, de finales del siglo XIX, digamos, antes de la fiebre amarilla en Buenos Aires, en que todo Buenos Aires estaba ahí, vivía por ahí, los anchorenos vivían ahí, todos vivían ahí, las grandes casonas, la gran estación imperial británica, que se completa más o menos en 1903, creo, la que se ve al frente ahora, porque hubo una estación antes ahí. Y entonces nosotros filmamos dentro de eso, pero que con los años, a través de nuestra historia, ha sido vaciado de su contenido inicial y queda como una especie de monumento a la desidia. Entonces, ¿la desidia de quién? Bueno, eso es para que cada uno decida, porque digamos que lo mío no es político. A mí no me interesa la política como tal, o decir este es culpable de esto, ese es culpable de eso.
Lo que a mí me interesa es lo que nos queda, claro. Porque lo que nos queda somos nosotros Totalmente. Tenemos que vivir con eso, claro. Y entonces la mirada tiene que ser afectuosa, porque eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que mejorar. Y también somos un poco responsables de esa desidia. Y somos un poco, de algunas cositas, no de todo, pero sí de algunas cositas, somos también responsables, porque además creo que la mayoría hemos pasado por esta estación, aunque sea cuando vamos a Mar del Plata, por lo menos para tomar el tren ahí a la costa hemos ido a esta estación, así que es muy linda, es muy grande. Es muy grande. Parece que es más grande que la de Retiro. Es un poco más grande que Retiro, aunque Retiro arquitectónicamente me parece que es más espectacular. Sí. En la parte de los andenes, sí. No que la no veo mucho a Retiro, pero sí he pasado por esta. Es una de las grandes construcciones victorianas, Retiro. Son todas vigas flotantes que se mueven, es decir, es increíble. Tiene el mismo principio que un puente de suspensión, es decir, está como, durante el día toda la estación se mueve, es como que late. Si vos vas a Retiro y te fijas en las bases de las vigas, sí, ahí están los ejes sobre los cuales se mueven los elementos de construcción. No sabía, me voy a fijar. Sí, sí. Viste, como uno pasa corriendo y no se fija en nada, claro. Sí, sí, sí. Por lo que veo, lo has caminado mucho y te gusta. Sí, soy también descendiente de ferroviario. Me habías comentado antes de comenzar. Sí, sí. Claro, es como que sabes mucho sobre trenes y sobre... Bueno, la película anterior que hice es un documental que cubrió más o menos el mismo terreno que el documental de Solanas, La Última Estación. Se llama Saltando las Vías, sí, o Había una vez un tren. Y es un documental también sobre el declive de nuestro ferrocarril, o de los ferrocarriles en la Argentina, pero digamos tomado desde el punto de vista de la nostalgia. De la nostalgia por lo perdido, en vez de ser un reclamo contra, ¿no es cierto?, los animales que permitieron que eso sucediera, que sería más la mirada de Solanas, que me parece que es muy respetable también. Sí. Así que bueno, yo tomo las cosas un poco más por el lado de la nostalgia y los sentimientos, porque es un poco, ¿no es cierto?, la historia de uno que se está yendo por el tubo. Sí, está yendo, realmente sí, es cierto. Bueno, esto se estrena este próximo jueves en el Arte Cinema, que quedó en Constitución. Sí, a 100 metros de la estación. Una hermosa sala. Muy, muy linda. Es hermosa. Del Inca, un espacio del Inca. Estamos muy contentos de estar ahí. Y bueno, hay un brindis el jueves a las 6 de la tarde. Así que si uno quiere agarrar una empanada, tiene que llegar a las 6, porque vos sabés cómo es el marón del cine. Totalmente. Totalmente. Pero además tiene que ver la película porque es muy buena y también es parte de la historia nuestra. Sí. Y tenemos que ver qué pasa en nuestra historia. No tenemos que perderla. Te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, estuvimos hablando con John Dickinson, director de Un Día en Constitución, y ahora continuamos con el programa.